No te vayas, no se te ocurra moverte porque vamos a hablar de un temazo que nos preguntan mucho cuándo lo vamos a tocar en el programa, cuándo lo vamos a ampliar, cuándo lo vamos a actualizar, si hay algo nuevo para contar. Creemos que siempre hay más para contar. Está con nosotros Emilio Gacibe para hablar de endometriosis. ¿Cómo va, Emilio? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van Buen ustedes? día. Bienvenido, gracias por la espera. Hace rato que estaba acá. No, pero todo bien, todo bien, todo bien. Gracias. Emilio tampoco sabe qué hacer con los restos de la salsa del sushi. Digo, Sí, de hecho, es que era todo, era muy todo. atento. Nada se tira, ¿me entendés? Estamos en un modo... cierto. Sos de puse cocinar, ¿no hasta es lo cierto? último, ¿me entendés? Emilio, sos de cocinar. Sí, algunas cositas. Sí. Pero de lo que dijiste recién que me quedó, porque yo, bueno, con ella nos estuvimos chateando antes del programa, es cuando yo miro las veces que he venido acá, Sí. algunas veces son temas repetidos. He hablado ya 2 veces de ovario poliquístico. Fui a buscar el de endometriosis. Entonces puse cada día, Sí. Canal 9, Sí. endometriosis, doctor Gacibe. Y me salió la vez que estuve anterior, que estaba con una remera verde. Que fue hace un montón. Sí, 2 así. años. Sí. 2 años. 2 años. Ajá. Pero ese video es imbatible, se lo dije a ella. Espero que nos salga algo más o menos así. Primero que ustedes estaban recontra relajados. Sí. Duró 21 minutos. Sí. Nadie me dijo nada, que no tenemos que... Y además ustedes estaban reencendidos con las preguntas. Yo le hice, ella estaba acá y hacía Sí. de médica y me hacía preguntas y Sí, entonces sí, yo le sí, preguntaba sí, a ella, sí, salió sí. refluido y cuando yo lo miro digo, que pongan ese de nuevo. Obviamente no, vamos a hablar, pero quiero decir, ese lo recomiendo. El que quiera realmente estar seguro de que todos los temas están abarcados Sí. y todo el concepto entero, ese está impecable. Bueno, Va a estar difícil ese superarlo. vamos a intentar replicar esa charla Seguro. hoy. Quizá también para buscar si hay algo nuevo, Sí. actualizado para decir. Empecemos por definir para mucha gente nueva, mujeres jóvenes que se están enterando de a poco temas muy íntimos de su salud. ¿Qué es endometriosis o la endometriosis? La endometriosis es, vamos a la definición de qué es el endometrio y luego la endometriosis. El endometrio es la capa de adentro, interna del útero. El útero es una especie de órgano muscular de carne Sí. que adentro tiene una membrana glandular, que es donde se anidan Sí. los embriones y luego los bebés. Ok, perfecto. Ese tejido glandular, en condiciones normales, tiene una primera parte, en las mujeres que tienen edad reproductiva, una primera parte del mes en donde se desarrolla como anticipando que tal vez venga un embrión. Ajá. Luego se produce la ovulación, tal vez ocurre la unión del óvulo y el espermatozoide, se produce el embrión en la trompa, 4 o 5 días después el embrión llega a ese colchón. Todo útero tiene ese Todo endometrio. útero Todo. funcional, Y todos es decir, los no una niña, no... Claro. Bueno. Y todos los Ya, el endomet- endometrio está, pero este desarrollo que estoy hablando requiere función reproductiva, requiere un ovario andando, ya tiene que Claro. haber empezado a menstruar. ¿Y todas esas capas tienen el mismo espesor, digamos? No, la capa muscular es más gorda, la capa endometrial es más finita, pero justamente lo que tiene es variabilidad. Ajá. En cuanto termina la menstruación ha quedado solo la base, empieza a engordar. A mitad del mes está bastante gordita. Si es que llega un embrión y se implanta, desarrolla un embarazo. Si no, se engorda un poco más y, comillas, detectando que no hay nada para seguir engordando y manteniéndose, se descascara y se cae, que es lo que se llama la menstruación. Listo, ya está, cerramos. Pero cuando... Hasta el próximo ciclo. Hasta el próximo. Finito, se cayó, quedó lo finito. Empieza de nuevo, crece, a la mitad del mes de la ovulación, capaz que venga un embrión, no vino, me engordo un poco más, no vale la pena que siga engordando, me caigo y sigue. O llega el embrión y se produce el embarazo. Claro. Bien. O sea que es un tejido funcional que tiene una finalidad cíclica de desarrollo presuntamente para permitir la implantación de un embrión en el embarazo. Si tal cosa no ocurre, se descascara. Eso, junto con la sangre, es la menstruación. Ok. Perfecto. El tejido ese, que se llama endometrio, tiene un lugar, que es en la parte interna del útero. Cuando nosotros encontramos por fuera del útero, alrededor del útero o incluso en lugares distantes, esos trocitos que, como... Esto es vergonzoso replicarse uno mismo. Me acuerdo del video y me acuerdo que dije exactamente esto, pero no importa. A lo Borges, a repetirse. Si esas champitas de endometrio que estarían saliendo con la sangre en la menstruación se volvieran, por ejemplo, en la teoría que es más frecuentemente usada para explicar esto, por las trompas hacia adentro, si vos sacas una champa de pasto acá y la pones allá, el pasto no necesariamente se va a morir. Puede ser que la champa de pasto allá empiece a desarrollarse. Ok. Si tú tenés trozos de endometrio que se volvieron hacia adentro con la sangre y se implantan en lugares en donde no deberían. El tejido endometrial que se encuentra en cualquier otro lugar que no sea la parte interna del útero es endometriosis.
¿Es qué? Endometriosis. Endometriosis. La endometriosis es el desarrollo de tejido endometrial en cualquier otro lugar que no sea el que le corresponde, Claro, que es la parte de adentro del Por útero. fuera Por del fuera del útero. útero. ¿Y ¿Y por qué qué lo puede causa? pasar ¿Cuál- eso? Ahí va. ¿Cuáles son las cosas primordiales? Una, lo acabo de decir, la más fácil de entender, mecánicamente, comprensible para cualquiera, para todos los gustos, para todas las edades, es parte de la menstruación, en lugar de salir, retrocede por las trompas y se produce lo que se llama menstruación retrógrada. Eso trae un poquito de sangre con algunas champitas de endometrio y si las condiciones son apropiadas, esas champitas se implantan y empiezan el desarrollo. Luego, en los siguientes ciclos, Sí. el endometrio que está en el lugar que tiene que estar, hace lo que yo ya dije. Y el otro, que es la endometriosis, también intenta hacerlo, Claro. solo que en el lugar equivocado. Entonces, crece, hace un poquitito de champita, se cae con un poquitito de sangre. ¿A dónde? Si está dentro del abdomen. Adentro del abdomen. Entonces empiezan a producir fenómeno inflamatorio, esa gotita de sangre interna llama, no es infeccioso, pero inflamación produce, viene de la tripa, se le pega al lado, la trompa se le pega encima, las cosas empiezan a adherirse porque hay un proceso inflamatorio. Ajá. Y eso es lo que causa los síntomas que después vamos a hablar. Pero el concepto es ese. Si el tejido endometrial no está dentro del útero, Claro. preparado para recibir un embrión o caerse en caso que no haya un embrión, está afuera, eso es endometriosis. Y el desarrollo de eso es la enfermedad. ¿Hay alguna conducta de la mujer que pueda propiciar este tipo de...? No está claro que haya conductas... se ha hablado en alguna oportunidad de las relaciones sexuales intramenstruales, porque vos ahí tenés sangre menstrual con trocitos de endometrio que están saliendo y el cuello está relativamente abierto y el pene puede funcionar como un émbolo que empuja retrocediendo, pero no ha sido probado del todo. Se puede conseguir experimentalmente hacer endometriosis, se ha hecho en monas que tienen ciclos menstruales iguales que lo de las mujeres, que si vos agarrás el cuello del útero por donde está saliendo la menstruación y quirúrgicamente lo devolvés para adentro hacia el abdomen, cosa que garantizadamente mandes toda la menstruación hacia adentro, inexorablemente produciendo endometriosis. Es un modelo experimental. A los médicos nos encanta demostrar que una presunta teoría es replicable con un experimento. Bueno, vos agarrás y mandás el cuello hacia adentro y mandás toda la menstruación de vuelta al abdomen, en una cierta cantidad de veces vas a tener endometriosis. Lo que no resulta claro es que el mecanismo de retroceso menstrual, etcétera, aplique universalmente. ¿Por qué? Porque casi todas las mujeres tienen cierto grado de reflujo endometrial y no todas tienen endometriosis. ¿Hay ¿Y entonces? una predisposición entonces? Claro, Eso te iba a hay decir, algo que tenés que genética, tener para que la champa Sí. le guste quedarse allí. que vaya por fuera, sí, del útero. O sea, el proceso mecánico existe, Ah. el retroceso menstrual existe, pero no todas hacen Claro. endometriosis. Entonces, ahí hay un componente genético, algunas características propias, individuales de la mujer, que hace que en algunas esto se desarrolle y en otras no. Emilio, antes de avanzar, y en base a lo que preguntaba Rodolfo, entonces habría que tener en cuenta el momento, digo, no está comprobado científicamente, lo No, dijiste. pero no sería conveniente por esas razones. Lo mismo pasa en el puerperio, la cuarentena. O sea, en realidad, en los momentos en donde hay sangrado, lo que uno sobreentiende es que si está cayendo del útero sangre con algún resto de tejido, lo hace a través del cuello. El cuello en ese momento, por lo tanto, para dejarse la sangre, se abre un poquito. Claro. Por eso, cuando te van a colocar un dispositivo, te citan menstruando. Porque es más fácil pasar hacia arriba porque el cuello está abierto. ¿Por qué? Porque está dejando salir su contenido. Si en ese momento vos estás haciendo un fenómeno de émbolo y el pene entra en la vagina y empuja los contenidos hacia arriba, es posible que cierta cantidad de tejido que está en la vagina ascienda a través de un cuello que está un poco más permeable que en condiciones normales. Ok. Eso aumenta ciertamente en un pequeño porcentaje los riesgos de infección. Bueno, el puerperio le dice, mire señora, mientras está sangrando no tenga relaciones sexuales. No es porque sea, uy, que me da asco a mí como varón, sino porque existen algunas razones de tipo fisiopatológica que son las que estoy explicando. Bien. De todas maneras, no es ese el tema central. El tema central es que podrías tenerlo incluso si no tener relaciones sexuales. ¿Por Me qué? doy- Porque ¿cómo el me doy tema cuenta, es que se Emilio? vuelve la menstruación Sí. y a algunas eso les es, digamos, tienen sus condiciones para que se desarrolle. Bien, perfecto. Ahora bien, una vez que las champitas se implantaron alrededor y por fuera del útero, y quiero hacer una aclaración marginal, y es, no siempre este mecanismo explica todo, porque hay veces que aparece endometriosis en la nariz, en los bronquios, la paciente tiene sangrado de la nariz una vez por mes, o tose con sangre una vez por mes. Son localizaciones extremadamente raras, pero existen. ¿Y qué hacen? Obligan a pensar en mecanismos alternativos que no sean el de la menstruación retrógrada, porque el de la menstruación retrógrada permite explicar claramente la aparición de estas champitas Sí, sí. en los alrededores del vecindario del útero. Pero cuando
esa champita aparece en un lugar muy distinto, vas a tener que explicarlo de otra manera. O sea, el mecanismo de menstruación retrógrada solo no te va a permitir explicar localizaciones muy alejadas. Hay 4 presuntos mecanismos, que se va por la sangre, que el tal cosa, o sea, como si fuera una metástasis, que hay esto, que hay que... 4 por lo menos. El más fácil de entender. Y por otro lado, el que tiene también una coherencia de localización. Porque la inmensa mayoría de la endometriosis está alrededor del útero. O sea que es creíble que la menstruación retrógrada sea el mecanismo más frecuente por el cual esto ocurre, porque la mayoría de la endometriosis está en los alrededores del sitio original, no en la nariz. Claro. Claro, Emilio, la paciente, ¿cómo se da cuenta? Por esto de la enfermedad del silencio que se le suele llamar, ¿cómo se da cuenta? ¿Es algo que es notorio, con un síntoma muy determinante? Quizá está haciendo un tratamiento para la fertilidad. Son 3, 4 cosas simultáneas que me estás preguntando y es muy importante discriminarlas. Sí. El tema de la fertilidad lo dejamos para después porque podría ocurrir que una mujer no quiera ser mamá, claro, o en este momento no esté preocupada por eso o no le interesa el tema hoy. Le va a interesar si escucha esto, pero no es el tema hoy. Ella no va a consultar por infertilidad. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Síntomas. Síntomas es qué dice el paciente que le pasa. Sí. 1/3, nada. Entonces puede ser en 1/3 asintomática, sí. O sea, a pesar de todo el quilombo que estás describiendo, de las champas de pasto alrededor, y que se inflama, y que viene la tripa, y que se le pega, y que la trompa queda agarrada con el ovario, y el ovario queda agarrado con la trompa, y el intestino está todo pegoteado, y no tiene síntomas, 1/3. Okay. Muy interesante, ¿eh? 1/3 de los casos. Sí, no tienen síntomas. Ajá. Ahora bien, no es difícil entender que si tenés este tipo de desarreglo que yo acabo de decir, como mínimo te van a doler las menstruaciones, porque parte de tu menstruación está ocurriendo dentro tuyo, no hacia afuera. Entonces vas a tener dolores menstruales severos, crecientes y progresivos. Severos, fuera de lo crecientes y común, entonces. Ya me doy cuenta que ese dolor no es el común que te solía tener. No solo que es el común, sino que es... tiene un cierto rasgo. Como el proceso va avanzando, la menstruación dentro de 1 año, míralo con una perspectiva, no la miré, porque a mí el mes pasado... No, para. Alejate y... Vos, cuando empezaste a menstruar, ¿te dolía? Casi siempre te va a decir que no. ¿Por qué? Porque se requiere el proceso. La paciente que dice que le da la menstruación desde su primera menstruación, probablemente lo que le está doliendo no es una endometriosis. Porque para que sea una endometriosis necesita pasar lo que estoy diciendo. Y eso no pasa de un día para el otro, necesita tiempo. ¿Todas las mujeres que tienen periodos menstruales dolorosos pueden tener endometriosis? Acabo de decir algo, no me estás prestando atención, estás aplazado. Dije, puede ser que le tenga un dolor desde la primera menstruación y lo más probable es que eso no sea endometriosis. ¿Por qué? Porque para que sea endometriosis me tenés que explicar un proceso que lleve a ese dolor y eso requiere tiempo. Bien. La paciente empezó a menstruar a los 12 años, capaz que a los 16, 17 le empiezan los dolores. Este proceso requiere tiempo, o sea que es una dismenorrea secundaria. Primaria es la que arranca con el propio ciclo menstrual. Secundaria, o sea que aparece tardíamente después de una serie de tiempo en la que no hubo dolor. Progresivo y creciente significa que no tiene interrupciones. No es que sí, el año pasado no me dolió y este año sí. Entonces no tiene mucho sentido porque si el origen del dolor es este proceso que yo estoy describiendo, eso no tiene cese. O sea, puede ir lento o puede ir rápido, pero solo va a evolucionar. Bien, por lo tanto, no es creíble que tus síntomas vayan a tener intervalos de ausencia. Entonces, 2, 1/3. 3. Tiene que empeorar. Claro, son todos estos parámetros bien Entonces, determinantes. a ver, yo no sé, para eso somos médicos. Me doy la menstruación, pará, describilo bien, preguntá bien, ¿desde cuándo? ¿Cuándo apareció? ¿Ha ido empeorando? El típico caso que te va a relatar una paciente, si la interrogás apropiadamente y amablemente, es este. No, yo a mí no me dolía al principio, después me empezó a doler. No, igual, tomaba 1 o 2 analgésicos y ya está, con eso la pasaba. Después empezó a tomar más analgésicos. No, y ahora, aunque tome todo lo que tome, no se me va. Es insoportable, claro. Bueno, ahí tenés una descripción. Eso es un modelo. No es duele la menstruación. Duele la menstruación de una manera característica que es la que acabo de escribir yo. Emilio, antes de preguntar a la gente que han llegado, te pregunto, la endometriosis, la mujer que lo sufre, ¿le anticipa esto un embarazo complejo? No, el embarazo en sí mismo no va a ser complejo, lo que va a ser complejo es que se embarace. Que el lenguaje. Ahora bien, si el proceso de pegote y de inflamación alrededor del útero y su vecindario causa dolor durante las menstruaciones, ¿qué pasa cuando la paciente tiene relaciones sexuales y todo eso se sacude como resultado del movimiento sexual? Y le va a doler. Porque si todo eso está inflamado, pegoteado, etcétera, como que vos tuvieras, voy a utilizar
Siempre vuelvo a mis mismos ejemplos. Después, cuando me voy a ir a los videos, voy a decir, qué reiterativo, conseguiste otro ejemplo, hermano, porque estás volviéndote... Bueno, pero si es bueno, vale. 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 Yo tenía una boquera acá. Lo último que quería hacer esto. Claro. Claro. Yo tenía acá una boquera, lo último que haga abrir la boca grande, ¿me entendés? Porque te va a tirar. Si vos tenés una inflamación en los sectores alrededor del útero, cuando la vagina se distienda y el pene empuje y haga el clásico movimiento elástico del fondo de los genitales, va a estar tironeando de sectores inflamados. Va a doler. Claro. Consecuentemente, otro de los síntomas, 2. 1, dolor menstrual de esas características que dijimos. 2, dolor en las relaciones sexuales. De nuevo, hay que describir porque puede ser que le duele durante los momentos de la penetración porque está con flujo, porque tiene irritación, porque tiene hongo. Pi. No es ese dolor, comida, choto, de la entradita que pone un lubricante, que espérame a mí que yo me lubrique. No, estamos hablando del dolor profundo. Lo que yo acabo de escribir es cuando el pene llega hasta el fondo y empuja aquello que está inflamado que equivale a la boquera. O sea, tira de sectores lastimados y entonces le duele. Ok. No es un dolor de ingreso, es dolor de impacto final. Ok. Sí, sí, Y se duele, entiende, se no entiende. duele afuerita, duele adentro. Clarísimo. Bien. O sea, Pregunta a la gente, Sí, Emilio. buen día, dice, yo tengo endometriosis en el pulmón, cada mes tosía y salía un poquito de sangre. Ya soy más grande, no menstruo más y el problema dejó de pasar. Y claro, porque junto con la falta de menstruación del ciclo normal, desapareció la menstruación del lugar anormal. Porque esas champistas responden a los niveles hormonales igual que las de dentro del útero. Mirá vos. O sea, hace el ciclo, lo hace en el lugar en donde está. Pues me resulta raro que Es increíble, eso me No, resulta- no, en los no. pulmones. Sí. Sí, como ha migrado. Yo también tengo otra pregunta respecto a los controles, el PAP y la colpo. Pará porque nos fuimos de los síntomas. No bueno, no pero sirve para nada. no sirve el control, porque No. me pregunta una televidente, no. No. sirve a la hora del control. Sirve poder ver porque si va a tengo ir una vez endometriosis. por año y si vos tenés el más Siempre mínimo endometriosis. la más mínima delicadeza de no hacer simplemente lo que tenés que hacer rapidito para que se vaya, ya que viene a hacer la golpe del PAC, una rutina, que esto, Sí. que aquello, bueno, check. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguna novedad? Ya preguntaste alguna novedad. Ya hiciste más que lo que mucho. Ya está todo bien. ¿Alguna novedad? ¿Tiene alguna diferencia? ¿Algo? ¿Notaste algo? ¿Hay algo que me quieras decir? Abrí la puerta para que te digan algo. Sí, Si una sí, paciente sí. ve que está apurado, que la querés sacar del consultorio, no te va a decir nada. Sí. Ah, sí, he notado que está... Puede ser que me parece que me está doliendo un poquito más la menstruación. ¡Ting! Bueno, saca la virome y empezá a pedir cosas que pudieran llevar hacia ese lado. Tenés que escuchar. La otra cosa, me duele... No sé, me han empezado a doler las relaciones sexuales en algunas posiciones más que otras. Ponele, si te lo pregunta, si te lo dice. Ah, puede ser. Generalmente son posiciones de la relación sexual donde normalmente ocurre una penetración mayor del pene. Por lo tanto, el pene empuja más las partes lastimadas. Generalmente, en la posición del perrito, que tiene una penetración mayor, duele más. Generalmente la paciente no te lo va a decir así. A lo mejor porque tiene vergüenza de decirlo, pero sí tiene una manera bastante Vale característica. decir que el cuestionario más profundo No, es el pero que es el fácil. médico... La Está gente- bien, pero digo, entonces con el colpo y el PAP, Obvio. no es No, suficiente. no va a el sacar médico nada no de se ahí. da cuenta si tenés endometriosis. No. Porque estamos hablando del cuello del útero, ¿no? Nada que ver. Perfecto. Está adentro eso. Claro, está dentro, está dentro. A veces existe endometriosis del cuello, pero en ese caso es una rareza tal como que tenga en los pulmones, no sé si me entendés. O sea, Claro, no es un Claro. indicio determinante a la hora de la no es endometriosis. típico. La Perfecto. típica endometriosis está adentro y alrededor. Tengo Bien. otra consulta porque están Bien. las redes estalladas con este tema. Buen día, una consulta. Yo hace 3 años que no menstruaba y ahora volví a menstruar. ¿Es normal? Pero no tiene nada que ver con esto. No es Claro. normal, pero no tiene nada que ver con esto. Con endometriosis no. No, Bueno. la endometriosis no guarda relación con el ciclo. En todo caso, si la guarda como mecanismo en espejo. Es decir, existe el ciclo, la menstruación normal Claro. y está la, comilla, el proceso de tipo menstrual que ocurre en los champitas de endometrio que están afuera. Y eso es lo que causa dolor y progresión e inflamación y empeoramiento. Ya tenemos 2 síntomas y explicaciones coherentes. Dolor Sí. en las menstruaciones, bla, 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 bla. Dolor en relaciones sexuales, en algunas posiciones más que otras, bla, 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 bla. Sí. Me Ya da tenemos mucho 2 síntomas. Sí. ¿Qué Bien. más? Falta uno, es asintomático. Síntoma 1 es no tengo síntoma, 1/3. Me duelen Sí. las menstruaciones, me duelen Sí. las relaciones sexuales. Hasta acá ya tenés bastante como para ir olfateando Sí, indicios, y pidiendo sí. algunos estudios a ver si se te aproxima eso a un diagnóstico. Te queda uno, que sería el cuarto, y ahí sí, es... Yo hace 2 años que estoy tratando de quedarme embarazada Ok. y no me quedo embarazada. A ver, para que eso puede ser debido a características del semen, a que te falla la ovulación, tener un montón de causas por las cuales. Pero, si vos estás haciendo la primera historia clínica de una paciente que la razón por la que pidió el turno es porque vos haces fertilidad Sí. y le estás interrogando la historia clínica base. ¿Vos menstruás mensualmente? Sí. ¿Cada 28 días más o menos? Sí. ¿Cuántos días te dura? 3, 4, a veces un día más.
¿Te duele? Claro. Porque vos ya sabés Ahí que viene. en ella vos estás yendo a buscar la endometriosis. ¿Por qué? Porque si vino a consultar por infertilidad, no es un dato más del montón, ¿me entendés? Yo siempre, es muy gracioso porque tengo una colega que le voy a mandar saludos acá y la voy a incendiar divinamente. Hágalo. Porque es muy quisquillosa con la historia clínica. La endocrinóloga de la sección donde trabajo, que es la doctora Mariela Sabina, es muy quisquillosa. Entonces arma una historia clínica que tiene... ¡Conoce la vinchuca! ¿Me entendés? Ya está, loco. O sea, viene una historia clínica como de 5 páginas que no se acaba más. Claro. Es decir, de toda la historia clínica hay algunos datos que son muy importantes. O sea, vos no... qué sé yo, si conoce si el uso de los sanitarios. O sea, a ver, la historia clínica puede ser una cosa muy completa y Sí, está sí. bien que sea completa. Pero también es verdad que uno tiene que ir a buscar el dato más relevante de lo que está plano Dentro en de la ese historia cuadro, clínica. La sí, historia sí, clínica sí. tiene un millón de cosas. Pero vos decís, te están consultando por infertilidad. No sé, Claro. por ahí se te va a olvidar preguntarle si conoce la vinchuca, pero no podés no preguntarle si le duelen las menstruaciones Bien. porque te está consultando por infertilidad. ¿me Perfecto, entendés? Emilio. De ahí, ¿cuál es el claro. paso siguiente? Bien. Tuvo todo esas Entonces, causas ahí, si ella que te dice que nombraste. sí, vos decís, Sí. bueno, ahí asumás 2 más 2, vos decís, pará. Porque si tiene dolores menstruales, que a lo mejor no ha consultado por ellos, o tiene dolores menstruales por los cuales le han dado algún tipo de tratamiento para los síntomas, Sí, sí, y ahora la paliativo. tengo frente a mí con 2 años de búsqueda y no se quedó embarazada, Ok, ¿y venga, qué se guarda, por ahí viene, puede ¿Y ser. ahí qué se hace o cómo se analiza, cómo se diagnostica? O sea, ¿qué hace la paciente y qué tipo de tratamiento se continúa en caso de confirmar endometriosis? Bueno, ahí hay 2 planos. El primero es cómo lo diagnostico. El diagnóstico final y verdadero Sí. sigue siendo laparoscópico o quirúrgico. ¡Wow, loco! ¿Me tienen que abrir la panza o meterme un tubo para ver adentro? Bueno, ese es el diagnóstico final. Quiere decir que la única manera verdadera es que yo entre, aunque sea con una camarita chiquitita, con un toque de anestesia, y vea todo este despiole que yo estoy describiendo. Sí. Emilio. Entonces, si yo lo veo y veo los foquitos que se ven como granitos de uva pequeños, rojito, negrito, donde vos decís, bueno, eso evidentemente es menstruación retenida. Y lo biopsio y lo saco y lo mando, me va a decir el anatomopatólogo, eso es endometriosis. Ok. Es muy característica la visual. Cualquier ginecólogo que entra y mira y hay endometriosis, la va a encontrar inmediatamente. Bien. Ahora, o sea, es fácil de ver, es fácil de darte cuenta que ese pegote y Claro. esas manchas oscuras son endometriosis cuando es avanzada. Por ahí puede ser que entre y tengas 2 o 3 foquitos muy pequeños y tengas un problema que es, realmente creo que todo lo que me están diciendo es esta cosa que veo acá. Porque a su vez no es tan infrecuente que las pacientes tengan, comillas, alguito de endometriosis, mínimo, medio foquito. Bueno, las nuevas clasificaciones proponen que hay una etapa en donde lo que vos estás viendo no lo podés correlacionar con la clínica. Si mirá, no sé, buscate otra causa, porque eso no puede explicar lo que te está diciendo el paciente. Que son las etapas ultra iniciales. Una vez que ya tenés el despelote de pegote, inflamación, que yo describí como Sí. proceso, sí. Ahora bien, si no lo vas a hacer por laparoscopia o quirúrgico, ¿qué puedes hacer? Ecografía, que a cierto nivel ya se van a ver algunas cosas, especialmente cuando la endometriosis afecta al ovario y se producen una especie de acumulaciones de menstruación dentro del ovario que se parecen a chocolate, porque la sangre oxidada Claro. se va poniendo oscura y parece mousse de chocolate. Sí, sí, sí. O últimamente ha mejorado muchísimo la eficiencia de la resonancia magnética en la determinación de la enfermedad y algunos marcadores en sangre de antígenos que permiten entre los síntomas, esos análisis de sangre y la ecografía y la resonancia, confirmar una sospecha muy grande. Bien. Si no tenés el diagnóstico visual y la biopsia, no es diagnóstico de endometriosis, pero puedes decir, mira, lo más probable es que lo tengas. Claro. Cuando llegas a ese punto, el tema es mucho más complejo que decir, ¿y ahora cómo lo trato? Es, ¿qué querés? Vine porque me olvidaron las menstruaciones, quiero que no me olvidaron las menstruaciones. Ok, te aviso además que si es el diagnóstico, tal vez cuando quieras quedarte embarazada, aunque ahora tal vez no te interese, tal vez tengas dificultades mayores que las demás. ¡Penc! 1. O sea, vengo por un síntoma. Me duelen las menstruaciones, me duelen las relaciones sexuales. No tengo derecho como persona a venir a pedir que no me duelan las menstruaciones o que no me duelan las relaciones sexuales. Ya sé, ya vamos a ver, sí, dentro de 10 años, no sé, si quiero o no quiero. Está bien. Todo el mundo parece estar ensimismadísimo con el potencial reproductivo y está bien, pero podría ser que no sea el motivo de consulta de hoy. Claro. Claro. Viene hoy a decir, a ver, ¿podemos hacer algo para que no me duele la menstruación y no me duele las relaciones sexuales? Sí. Normalmente tenés 2 caminos. Un camino que es farmacológico. Sí. El uso de la píldora anticonceptiva mejora muchísimo esto porque disminuye los niveles de estimulación, contrario a lo que puede ser el consenso, digamos, el preconcepto de me dan hormonas. En realidad, cuando te dan píldoras, te quitan hormonas. ¿What? Sí.
Yo siempre uso este ejemplo y ya me da... Yo quisiera olvidarme de las cosas que he dicho para poder decirlas fresco, porque cuando las digo, como la he dicho dale mil con el veces. ejemplo, que tenemos 3 preguntas a la gente todavía. Si vos tenés un vaso de leche entera y yo lo reemplazo por un vaso de leche descremada, ¿he aumentado o disminuido el valor calórico? Lo he disminuido. Vos tenés tu ciclo. Cuando yo lo reemplazo por el de la píldora, no le agrego, no me dan hormonas para que se monten encima de las que yo tengo. Son sustituciones, un mecanismo que algún día lo podemos aplicar. Ahora, si yo tengo mis propias hormonas y las que me dan generan un efecto menor que las que harían las mías, entonces el efecto menor significa menos volumen menstrual. Eso lo saben todas las usuarias de píldora, que comparado con sus ciclos normales menstruan menos días y menos cantidad. Si eso pasa con lo que se ve que sale, también pasa con lo que está adentro. O sea que la píldora tiende a mejorar los síntomas. Bien. Ahora, eso no te va... Si por el contrario, en algún momento vos decís, bueno, Doc, sí, empecé a buscar embarazo y ya llevo 2 años y no me quedo embarazada. Bueno, ahí tenés un primer camino, que es el siguiente. Preguntarte si eso está ocurriendo en una paciente joven, con muy buen resto reproductivo, o si ya tiene una cierta edad y a la pregunta le tiene que agregar la imperatividad del tiempo que se te está acabando. Si tiene 35, 36 o 37, más vale que te pongas con mano a la obra y rápidamente confirme el diagnóstico y haga un tratamiento. Si en cambio es joven, puede operarla, arreglar. Yo hice en el video ese, agarré esta silla y la coloqué de costado para explicar cómo funciona la endometriosis. Y que no hace desaparecer las cosas ni hace que no estén, pero están de una manera que no funcionan. Me paré, agarré esta silla y la acosté. Emilio, y le dije, esto... Emilio, si no te interrumpimos, no llegamos. Bueno, tenemos 3 preguntas. esta silla, No, 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 tres. Está Yo gente tengo una como cortita. loca, mandando preguntas. Yo tengo una dice producción, cortita, mira, Rodo, a Emilio, escúchame. por sí o por no, me dice. Tengo una recortita, por sí o por no. Nos dice Por una eso el otro video era mejor, no me apuraba. Nos dice una televidente. A mí me dijeron que siempre las menstruaciones me iban a doler. ¿Sí o no? Errado, no. No, listo, ok. Listo. Buen día. ¿A qué edad se puede dar la endometriosis? Mi hija de 17 años sufre mucho cuando le viene la menstruación, tiene el chip anticonceptivo. ¿Puede esto causar ese efecto? No, al revés. Ok. Cualquier cosa que sea hormona, Claro. como método anticonceptivo va a tirar hacia abajo los volúmenes menstruales y por lo tanto debería Ok, lo mejorar. dijimos recién. De hecho, eso es una suspicacia. Es decir, a mí me dolía mucho, pero como muchas están tomando píldora, se me mejoró bastante cuando tomé la píldora. Bien, bien. Ok. Tengo endometriosis rompí la y se me endometriosis. declaró en la cesárea. Me operaron una vez y ahora tengo No el se dolor puede en el haber declarado abdomen. en la cesárea. ¿Voy a tener que volver a operarme? No se puede haber declarado en la cesárea porque uno de los mejores tratamientos de la endometriosis es el embarazo. No llegué, pero ya me apuran. Porque las hormonas del embarazo sofocan y ahogan a la endometriosis. Ahora, si ella ya tenía endometriosis de antes y por casualidad lo vieron en la cesárea, lo van a haber visto si era bastante importante, porque generalmente mejora muchísimo durante Eso el responde embarazo. a la siguiente pregunta que dice, buen día, con la persona que tiene endometriosis, tiene un hijo, ¿se le va? Mejora, muchísimo. Ahora, después, cuando terminé de amamantar y qué sé yo, vas a tener que hacer algo. No va a quedar permanentemente corregido, porque la condición base sigue Ya estando. está. Lo que ha cambiado en el embarazo es el patrón normal. Pregunta, ¿las mujeres embarazadas menstruan? ¡Qué pelotudez! Más vale que no. Bueno, entonces la endometriosis también está frenada. Bien, vamos con la última. Es Buen obvio. día, ¿cómo están? Yo tengo todos los síntomas que dice el doctor. La diferencia es que tengo 4 hijos, la más chica con 19 años. Ahí está. Ya ¿Podrá está, para. Desarrolló la endometriosis después de tener los pibes. Bien. Está fácil. Ok. O sea, diagnóstico en el aire, yo te tiro en la... No, más rápido que Google, Emilio, te digo, ¿eh? 2 cosas cortitas. Gracias por la claridad, porque no es fácil hablar en televisión por ahí tan claramente y a esta hora Sí. de temas tan complejos. Y lo segundo, me parece que estamos agendando ya un próximo encuentro dentro de pocos días Ahí está. para hablar solo y únicamente de pastillas anticonceptivas y sus consecuencias. Ahí está, bueno, sus dale. bondades y Dale, sus dale, beneficios dale. y Dale, no dale, tanto, ¿sí? dale. Gracias, Emilio, como siempre. Vean el otro video. Este está bueno. Está Salió bueno. distinto. Sobre todo está bueno Yo creo la que pregunta de la complementa gente. al otro, el de hace El 2 video anterior años. no tenía preguntas del público. Claro, Estaba bueno. vos muy activa, vos estabas muy activo también. Tuvieron Pero hay que vos dejar también. no, porque es dejar el público. El público El pregunta. público le da un Sí, sabor hay que distinto. darle Pero espacio si al quieren ver el público. tema más tranquilo, el otro video duró 21 y estuvo bueno. Y acá me parece que tuvimos media hora con vos. Bueno, Gracias, dale. Emi. Dale, Como Emilio. siempre, Chao. un gustazo.